Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no queréis perderos ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a hacer un mini álbum de bebé a partir de un troquel que he comprado. Yo, si puedo, os voy a dejar el enlace en la cajita de información. Con este mini álbum lo que pretendo hacer es que aprovechéis los troqueles por una parte y la segunda parte es que aprovechéis restos de papeles de otras colecciones, que es lo que yo voy a hacer y es lo que os voy a enseñar a que hagáis. Entonces nada, si queréis ver el paso a paso, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Bueno, y el troquel que yo voy a utilizar va a ser este. Ya os he comentado que si el vendedor aún lo tiene, pues lo voy a dejar en la cajita de información y si no, pues intentaré buscar uno que sea lo más parecido posible. Este se compone de estos tres troqueles. Este que es una etiqueta, es como una especie de biberón y viene dos troqueles, uno más grande y uno más pequeño. Yo voy a utilizar el más grande, así que estos dos los voy a descartar porque voy a utilizar el más grande. Y luego lo que voy a utilizar son pues todos estos papelitos, tengo muchos más, que son restos de colecciones, que como en este caso, como tiene forma de biberón y va a ser de bebé, pues voy a hacerlo con estos materiales. Entonces nada, voy a preparar la mesa, voy a preparar mi mesa de corte, mi tabla de corte y nada, y os enseño cómo hacer esta preciosura de álbum que vais a flipar en colores lo bonito que va a quedar. Bueno, y se trata de hacer lo siguiente. Tengo aquí todos los papeles, como habéis visto. Voy a ayudarme de un cúter, de un boli, de una regla. Y bueno, pues este le voy a apartar porque como vienen aquí estas cenefas y me gustan, lo voy a apartar. Voy a coger aleatoriamente, pues, estos de flores, por ejemplo. No sé, es ir haciendo composiciones, ¿eh? Y de lo que se trata es de lo siguiente. Yo quiero troquelar la forma del biberón pues con los papeles que veis aquí, entonces pues es ir haciendo la composición con los papeles restantes, da igual aunque esté así, yo esto después lo voy a pegar con un poco de washi tape, pero veis, aquí me falta un trozo, pues por ejemplo cojo este trocito que veis aquí y es ir haciendo las composiciones para luego pasarlo por la troqueladora, entonces nada. Voy a hacerlo a cámara un poquito rápida porque esto no tiene mucho misterio, es simplemente ir cogiendo trozos de papel que veáis de colecciones, ¿veis? Como esta, solapar así, cuando veáis que el dibujo no os cuadre, pues solapáis y bueno, pues vais haciendo los troquelados, así que nada. Yo lo voy a poner a cámara rápida para que veáis que no tiene ningún misterio y voy a hacer un par de páginas para que veáis cómo las hago. ¿Veis? Así se va a quedar. No le voy a quitar la cinta de lo que es el washi tape, porque después a la hora de pegarlo, pues para saber dónde va el corte. Entonces no lo voy a despegar de momento. Y así, como habéis visto cómo hago esta, pues voy a hacer pues un montón de ellas más, todas las que me den los papelitos. Habrá algunas como esta a lo mejor, que sí que me entre entero el biberón, y habrá otras que no. Entonces, pues nada, yo aquí me quedo haciendo pues lo que son los biberones. Recordar que esto es un trabajo que se va a hacer de retales, o sea que no importa aunque lleve aquí el corte, que después no se va a notar nada. Así que nada, aquí me quedo cortando un montón de biberones.
Bueno, y en este caso, esta pieza sí que la he podido recuperar entera, porque el trozo me daba, pero este, por ejemplo, está en 3 trozos. Pues nada, vamos a lo que es pegar nuestros biberones entre sí. Yo todo lo voy a hacer con estos papeles decorados, no voy a utilizar cartulina blanca ni de ningún color, porque estos papeles son de un gramaje bastante gordito y no me va a hacer falta lo que es ningún tipo de refuerzo de cartulina extra. Entonces, pues nada, yo le aplico el pegamento y a continuación junto los 2 biberones. Ya veréis que es que no se va a notar luego el corte, porque luego entre que ponéis las fotos y demás, pues el corte no se va a notar nada. Y así pues aprovecháis lo que son restos de papeles, de colecciones que tengáis por ahí, que yo sé que muchas y muchos no sabéis qué hacer con ellas y bueno, utilizando este tipo de troquelillos pues para hacer este tipo de trabajos, la verdad es que aprovecháis los papeles y luego pues oye, hay colecciones que son súper chulas que no encontramos por ahí y oye, pues nos da para hacer varios álbumes con una sola colección. Yo en este caso he juntado 2 colecciones porque tenía papeles de 2 colecciones diferentes y únicamente pues lo que sí que tenéis que tener en cuenta pues es que combinen un poco los colores entre sí, porque si no, pues si no combinan la verdad es que no os va a quedar igual de vistoso. Así que pues nada, así es como queda. Ya una vez que está pegado le podéis quitar la cinta de washi tape y bueno, pues da bastante el pego. Está claro que lo que es el corte, si no escogéis unos papeles que case el dibujo, se va a notar, pero bueno, aquí le plantáis luego una foto, un cartelito, cualquier cosa, y no se nota nada de nada. Así que nada, como estas voy a hacer unas cuantas páginas, que me va a llevar un trabajillo, lo que es estar ahí, pues eso, haciendo las combinaciones. Y una vez que lo tenga hecho, pues vuelvo y os enseño el resultado y vamos viendo cuál es el siguiente paso. Bueno, y aquí vengo con todas las hojas que he podido hacer. En algunas pues se nota el corte, como es en el caso de esta, ¿veis? Aquí se nota un poquito el corte, y en otras, como en el caso de esta, que va el corte por aquí, pues no se nota absolutamente nada. En esta el corte va por aquí, a ver si lo podéis ver bien. Entonces, pues bueno, he casado lo que es el dibujo y no se nota nada. Aquí, ¿veis? En esta de aquí también va el corte por aquí, pero bueno, he logrado casar lo que es el dibujo y tampoco se nota. Entonces, nada, aquí tengo todas mis hojitas interiores. Entonces, vamos ahora con la portada y la contraportada. Bueno, y para hacer la portada y la contraportada he cogido un cartón contracolado de 1,5 milímetros. Más gordo no, porque no es, vamos, con 1,5 milímetros es más que suficiente. Y lo que voy a hacer va a ser marcar lo que es la plantilla del biberón aquí. Lo que es calcarla. La calcamos así con un boli. Ya os digo, no hace falta que sea un cartón contracolado muy gordo, porque el álbum es pequeño, no es un álbum muy grande, que no va a llevar mucho peso y no es necesario que sea un cartón más gordo. Si lo tenéis, pues lo usáis, porque yo esto lo estoy usando también de cartones que tengo de retales. Yo todo esto está hecho con retales. Ya os digo, esto los usé para un álbum, me sobró y lo guardé y fijaros, pues ahora me sirve pues para hacer este proyecto. Voy a ayudarme del cúter, voy a ayudarme de una regla y las partes que van rectas las voy a cortar con la regla y luego el resto con cuidadito con el cúter. Esto os lo voy a poner a cámara rápida porque es simplemente cortar la figura del cartón, que no tiene más misterio que ese. Así que nada. Aquí voy con mi cúter y las partes rectas las voy a cortar directamente con la regla y el resto poco a poco. Así que nada, aquí me quedo cortando.
Bueno, y así es como se ha quedado cortado nuestro biberón. Esta parte de aquí abajo la voy a cortar con la corner chomper. Lo podéis cortar también con el cúter, pero bueno, yo para que quede más perfectito, pues lo voy a cortar con la corner chomper. Y a continuación voy a coger una lija y vamos a lijar todas estas imperfecciones que vemos por aquí y que quedan así tan mal. Entonces voy a coger mi super lija y vamos a lijar y a dejarlo súper cookie, súper bonito. Bueno, y voy a coger la corner chomper y voy a ver si a un cuarto quedan bien. No, a un cuarto, veis, se va a cortar un poquito pequeño. Así que voy a cortarla a un medio. ¿Veis? A un medio ya sí que va a quedar mejor. Así que zasca y zasca. ¿Veis? Y ya tengo lo que es las esquinitas de abajo redondeadas. Y ahora voy a coger mi super lija que compré hace muchísimos años en el Leroy Merlin, o lo que es lo mismo el Rey Merlin, o aquí como se le conoce en España el Leroy Merlin de toda la vida, para que nos vamos a andar con tonterías. Y voy a usar una lija de grano fino. Si no tenéis una lija de grano fino, no os preocupéis, podéis utilizar lo que es una lima de uñas normal y corriente, señoras y señores. No hace falta que os vayáis a comprar ni este mazacote, ni el papel de lija, ni nada. Con una lima de uñas, traca. Así que nada, yo aquí me voy a quedar siempre en esta dirección. Nunca, hombre, las zonas rectas sí las podéis lijar así, pero luego se os va a quedar aquí como una especie de rebabilla, que no sé si podéis ver, que queda súper feo. Entonces, para que se os quite la rebabilla, hacéis así hacia abajo y veis, ya se os quita esa rebaba. Entonces, en las dos direcciones, hacia abajo, luego le dais la vuelta y hacia el otro lado, vamos a ir lijando y que coja forma lo que es el biberón, para ir quitando pues lo que es pues todas estas cositas aquí, estos pellejines que han quedado súper feos. Y nada, pues nada, que me voy a quedar lijando y hasta que no me enrollo. Así que nada, os pongo la cámara rápida porque esto es lija que te lija y no hay más misterios. Bueno, y aquí ya lo tengo lijadito y como veis, pues lo que son todas las imperfecciones que tenía alrededor, pues se han quitado. Y lija que te lija, pues ya tengo mis dos hechas. De la misma manera que he hecho una, he hecho la otra. Y bueno, pues una vez que ha pasado por chapa el biberón, ahora va a pasar por la pintura. Chapa y pintura, las dos cosas va a tener. Voy a coger una revista vieja. Esta, fijaros si es vieja, que es del 2019. Madre mía, tengo Diógenes, no, lo siguiente. En fin, que yo como lo guardo todo, soy como las hormiguitas. Anda, fijaros, mira, pinturas acrílicas había de aquella. Bueno, en fin, que nada, que voy a coger mis dos biberones. Voy a coger un pincelito, que este lo compré en Ikea, que me gusta mucho, es muy chiquitito. Lo compré en la zona de los niños, para quien lo quiera saber. Y estas pinturas de Plascolor, que son de la marca Madrid Papel, y es de secado rápido, es de un color intenso. Yo no le voy a dar imprimación ni le voy a dar nada, porque lo único que voy a pintar van a ser los bordes. ¿Por qué? Pues porque había pensado lo que es forrar el biberón, pero toda esta parte de aquí, si la forro con papel, va a quedar como muy gordo y no me gusta. Así que lo que voy a hacer va a ser pintar los bordes para que no se vean así feos y luego pues ya poner un papel decorado. Así que nada,
voy a utilizar esta pintura azul, que es un azul metalizado, no se va a notar mucho, pero bueno, y nada, simplemente pues nada, voy a pintarlo. No os voy a dejar aquí la cámara lenta porque si no esto se va a hacer eterno y nos van a dar las uvas del año, este no, del siguiente. Así que nada, aquí me quedo, pinta que te pinta. Bueno, y aquí vengo con las tapitas que ya están secas y lo que he hecho ha sido recortar con el troquel, o sea, troquelar, dos cartulinas azules que las voy a poner aquí. Luego estas otras dos que las voy a colocar aquí y luego estas otras dos que las voy a colocar en la parte inferior. Así que nada, lo que voy a hacer va a ser ir pegando todas las piezas. Así que nada, esto lo hago a cámara rápida porque me va a llevar menos tiempo. Así que nada, aquí os dejo con la cámara rápida. Bueno, y así de recookies quedarían nuestra portada y contraportada. Así que nada, vamos al siguiente paso. Bueno, y el siguiente paso que vamos a hacer va a ser la encuadernación. Yo voy a encuadernar con este tipo de anillitas, que os voy a decir las dimensiones para que lo sepáis, pero bueno, luego depende de las hojas que hagáis interiores. Este mide 2,5 centímetros, lo que es la parte interior. Entonces, pues voy a coger, para hacer los agujeritos, voy a coger mis biberones y voy a contar a partir de aquí, de este huequito que hay aquí. Voy a medir, voy a ver lo que mide todo este trozo. Entonces lo pongo en la tabla de corte, que es aquí más o menos donde me voy a guiar, y veo que mide 14 centímetros. Así que lo que voy a hacer va a ser un agujerito a 2,5 centímetros y el otro agujerito lo voy a hacer a 11,5 centímetros, más que nada para que me queden una cosa más o menos así, así. No le voy a poner 3 anillas porque 3 lo veo excesivo para un álbum tan pequeño, así que le voy a poner 2 anillas y voy a marcar pues dónde van a ir los agujeritos, que van a ser pues eso, lo voy a marcar por la parte interior, que me gusta marcarlo más, a 2,5 centímetros, guiándome ya de ese puntito, pues ya, y a 11,5 centímetros. Y voy a coger mi Crop-A-Dile y voy a hacerle los agujeritos. Esto como va a ir así, para guiarme lo voy a cortar así, porque voy a cortar las dos juntas. Así que nada, con el agujero gordo lo voy a poner a 1 centímetro y voy a ver a 1 centímetro más o menos cómo queda. Bueno, voy a cortarlas de una en una mejor. A 1 centímetro yo creo que es mucho, así que lo voy a poner
A ver ahí. Yo creo que va a ser poco. Ahí, a 8 milímetros. A 8 milímetros voy a hacer el primer agujerito. Ahí va bien. Y voy a hacer el siguiente. Ahí. Muy bien. Luego ya pues lo pongo así y lo voy a marcar por este lado. Y ya voy a hacer los agujeros de este otro lado. Con el gordo. Uno por aquí. Y otro por aquí. Perfecto. Ahora lo que voy a coger van a ser el taco de hojas interiores y voy a hacer lo mismo. Esto va a ir así. Pues voy a coger la primera, la voy a poner más o menos en el centro y voy a marcar dónde quiero que vayan esos agujeritos. Aquí y aquí. Y así voy a ir haciendo con todas mis hojitas. Así que nada, os dejo aquí la cámara rápida mientras me lío aquí a hacer agujeros como una loca. Bueno, pues aquí vengo, que ya le he colocado las arandelas. Como veis, ha quedado muy bien. Lo único que yo lo veo todavía un poquito soso. Así que nada, lo que voy a hacer va a ser ya fuera de cámara, porque ya el grosso del proyecto lo habéis visto. Voy a ir decorándolo poco a poco, a ver si le doy un poquito de alegría a este biberón. Y una vez que lo tenga ya todo decoradito y terminado, pues vuelvo y os enseño el resultado final. Bueno, chicos y chicas, y aquí vengo con el álbum ya terminado. Le he puesto aquí este lacito, ¿vale? Que pone es un niño, y luego le he colgado aquí pues este pomponcito con este chupete y aquí un cascabelito. Luego la portada la he decorado así, he puesto Baby Album y le he puesto un osito con unos corazones así a modo 3D. Y luego estos otros corazones de tela que me súper encantan y que son así con purpurina. Entonces os lo voy a enseñar por dentro para que veáis cómo me ha quedado, porque también lo he decorado por dentro. Le he tapado, eso sí, las fotos, pues porque, oye, son fotos de un menor y tampoco quiero aquí mostrarlas. Entonces, pues nada, os voy a enseñar más o menos cómo ha quedado. Le he puesto aquí un die cut y luego aquí abriendo, pues he puesto una foto. Y aquí pues el nombre del pequeño, el peso, en fin, una serie de datos iniciales. Luego pues aquí recién nacido, porque aquí están las fotos del primer día que nació. Y luego ya aquí tenéis una etiqueta que pone un mes y el mes que corresponde. O sea que cuando el niño tenía un mes era el mes de junio. Todo esto con algunos die cuts y algunos troqueles recortados que también he colocado aquí. Entonces, pues como veis, ha quedado muy cookie porque es un álbum chiquitito que no ocupa apenas nada y bueno, pues a mí me ha resultado muy divertido hacerlo, eso sí, porque además son las fotos de mi hijo que os voy a decir. Y bueno, pues es una manera de tener un recuerdo del primer año de vida de los peques. Así que pues nada, me encantan este tipo de troquelitos. Los he troquelado así en cartulina plateada, porque aquí el dorado no pega. O sea, las anillas las he puesto plateadas, que por cierto le he tenido que poner unas anillas un poquito más grandes, porque una vez
puestas las fotos, las etiquetas y demás, pues coge un poco de volumen y bueno, pues por ese motivo le he cambiado las anillas. Luego aparte, si ponéis, como es en el caso de este, por ejemplo, que ponéis así con algo de volumen, ¿veis que está así en modo 3D? Pues os va a ocupar mucho más. Y bueno, la última página he puesto este troquel tan súper chulo. Y aquí he dejado este espacio en blanco pues para poner algún tipo de crónica. Siempre hay cositas que apuntar y que bueno, que queden súper cookies. Así que, uy, este se acaba de despegar. Nada, este le pego después. Así que nada, chicos y chicas, aquí os traigo este mini álbum súper sencillito, que ya veis que se hace muy rápido y que bueno, que espero que os haya gustado. Si es así, pues nada, no olvidéis compartir para que el canal siga creciendo, no olvidéis regalarme esos pulgarcitos hacia arriba y nos vemos en un próximo vídeo, mis amores. ¡Chao!